Hola, lindo tiempo. Estamos nosotros compartiendo con todos ustedes. Nos proponemos ser de bendición a través de este medio que en este momento estamos más que agradecidos por poder dirigirnos hacia ustedes. Hoy en compañía de una pastora muy especial para ustedes hablando, la pastora Mabel del Carmen, y me acompaña una distinguida muy especial en este tiempo que hoy queremos compartir con ustedes. Y estoy hablando de la pastora Keila Simón desde República Dominicana, que está con nosotros aquí en Massachusetts, a los cuales te damos la bienvenida por estar con nosotros. Gracias, pastora Mabel. Estamos bien impresionados con lo que Dios hace. Amén. Y es para nosotros un honor que ustedes nos hayan acogido con tanto cariño. Y gracias a toda la iglesia, al pastor Carrasco, su amado esposo, que pues también ha estado ahí con nosotros en todo este trayecto. Y pues gracias a ustedes por extendernos esta hermosa invitación. Lo hemos disfrutado al máximo. Y gracias al Padre, porque a Él sea la gloria en todo. Amén. Así es, estamos ya en un tiempo post-evento de nuestro ministerio, La Hija del Rey, que desde Massachusetts, Centro Familiar Cristiano El Sinaí, estuvimos transmitiendo bajo el título Heredera de Victoria. Y por eso nosotros queremos continuar en este momento desarrollando un poquito, porque yo sé que tú tienes que ser más bendecido a través de lo que hoy queremos presentarte. Así que ya tú eres bendecido y la bendición está sobre todos ustedes. Queremos hacer memoria de por qué herederas de victoria. Estamos trabajando ya hace unos 4 años bajo el concepto de lo que es tocar el pandero. Tocando el pandero es algo que Dios nos entregó porque es un instrumento que las mujeres nos identificamos. Y tomamos el ejemplo del pueblo de Israel o los hebreos cuando estaban en Egipto, estaban esclavos. Dios les da una promesa desde Abraham y comienza a trabajar con ellos. Llegaron a Egipto y salen de allí, ¿no? Comienza el éxodo. Allí vemos en todo este escenario que hay una mujer hermana de Aarón y hermana de Moisés. Y estamos hablando de Miriam. Miriam, en Éxodo capítulo 20, nosotros nos encontramos una que define como lo que quiero puntualizar en este momento. Después que todo el pueblo hebreo pasa por el mar, ¿no? Es abierto el mar, el Señor les da esa victoria. Después que se encuentran de aquel lado, entonces Moisés y María en el capítulo 15 comienzan a cantar las grandes victorias de Jehová y a recordar esos éxitos que Dios le ha entregado, y también comienzan a profetizar lo que van a recibir, el Dios de su salvación que caminaba con ellos. Y dice en el capítulo 15, su versículo 20, que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero. El pandero aquí tiene un toque muy importante, tiene varios usos, y dentro de esos usos era usado como instrumento de celebración, instrumento de guerra. Y tomando en cuenta el ser instrumento de guerra, recientemente compartía con alguien que no es lo mismo tomar un pandero y tocarlo por tocarlo. El pandero, al tomarlo, debe de tener sentido. O sea, ¿qué tú quieres lograr con ese pandero? ¿Quieres celebrar? ¿Estás cantando victoria en medio de un campo de guerra, en medio de un desierto? El pandero tiene una connotación tan importante que aquel que lo toma y lo toca con sentido hace la diferencia. Y allí entonces María toma el pandero, y dice que cuando comienza a tocar el pandero, todas las mujeres iban en pos de ella. Y te quiero hablar de ese poder, de esa influencia que cada mujer tiene, que cuando se propone a ser líder, aún en medio del desierto, cuando está direccionada con lo que Dios quiere, apropiarla en ese momento, la van a seguir para bien. Y si comenzamos a desarrollar, oye, solamente en este versículo, nosotros vamos a tomar mucho tiempo, pero ok, ¿por qué hago esta introducción? Por el tema de tocar el pandero.
tocar el pandero es un instrumento de victoria en medio de un campo de batalla. Por eso nosotras estamos proclamando las victorias de Jehová. Por eso el tema, herederas de victoria. ¿Hacia dónde iba el pueblo hebreo? A conquistar la tierra prometida. La tierra prometida, aquella promesa obviamente de Jehová para ellos. Y cuando nosotros hablamos de conquistar, es apoderarse de un lugar, tomar un territorio por la fuerza, es desatar las victorias de Jehová sobre su vida. Y ellos iban tras una herencia que estaba establecida desde sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces ahí nosotros queremos desarrollar un poquito sobre lo que es la herencia. Ay, pastora, yo quedo tan absorta, tan bendecida y boquiabierta con todo esto que Dios nos muestra. Amén. Porque me lleva a pensar en un episodio muy interesante. En una ocasión una pastora tenía una empresa y esto lo escuché y me impactó de verdad. Y sé que bendecirá su vida también. Y había otro pastor que también tenía una empresa. Y pasa y acontece que el pastor está luchando porque hay muchos ratones que se están llegando hasta el establecimiento comercial que tenía. Entonces él, bien preocupado, dice: óyeme, yo no sé qué hacer con tantos ratones en este establecimiento. Por lo tanto, le comenta a la pastora y la pastora le dice: pero mira, te tengo la solución a eso. Fíjate que yo compré un aparatito que tú lo conectas y al conectarlo emite un sonido, y pudiese llamarse ruido también, que va a provocar que las ratas desaparezcan porque no lo van a soportar. Entonces el pastor: no, chéverísimo, eso es lo que yo necesito, justamente eso es lo que yo necesito. Entonces se va rapidito y lo compra. Cuando pasan 2 o 3 días, se vuelven a encontrar, y cuando se encuentran, el pastor le dice a la pastora: mira, eso que tú me sugeriste no sirvió. ¿Pero por qué no sirvió? Mira, yo lo conecto y eso no hace nada. Entonces ella le refiere al pastor: ¿sabes qué? El sonido que eso emite tú no lo escuchas, pero está diseñado para que las ratas lo escuchen. Wow, y esto es muy poderoso, porque cuando hablamos del pandero y el toque, esto pudiese parecer algo como trillado o muy feminista. ¿Y qué tiene esto que ver con mi realidad? Pero como ya usted ha descrito, ciertamente es un instrumento que, aparte de emitir un sonido, tiene una connotación de alabanza. Y el pandero nunca se ha tocado en un funeral. Se toca cuando hay una celebración. Entonces hay un término que define tocar, que es naga. Y el término naga significa poner la mano sobre de. Indica que debo tomar algo para que emite ese sonido. Y por primera vez en la Biblia, tocar existe en Génesis, capítulo 3, su versículo 3. Cuando Eva le refiere a la serpiente y le hace saber que ya Dios le había dicho que no podía tocar del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, por primera vez, esta palabra existe en la Biblia, tocar, y es ahí en ese reflejo bíblico. ¿Y qué significa? Literalmente el sentido figurado implica que a alguien o algo lo han tocado agresivamente. Y esto es bien interesante porque entonces nos lleva a la razón por la cual Miriam toma el pandero. Cuando vemos a un ser humano que va en una trayectoria después de tanto dolor y va a pasar un mar, ¿cómo se entiende que alguien pueda cargar un instrumento musical cuando eso parece ser algo perturbador en cuanto a equipaje se refiere? ¿Cómo es posible que yo mentalmente voy a proyectar cargar con una batería o un piano cuando debo cruzar el mar? Indicando, y esto se llama fe, pastora, esto es lo que se llama una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque Miriam estaba consciente que a ellos se le dijo: van a cruzar el mar y del otro lado vamos a celebrar. Entonces ella dijo: bueno, pues entonces aquí yo voy a llevar la evidencia y voy a ir preparada, porque lo que nosotros vamos a vivir más adelante hay que celebrarlo. Y esto es lo que Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo. Estamos como iglesia caminando y tenemos una fe
que desvanece cuando nos estamos presentando a pasar el proceso. Entonces ahí Miriam es una promotora de unir personas para lograr un objetivo. Lo vemos en su madre. Cuando se está buscando, cuando la hija del faraón anda buscando una nodriza que le cuide a la criaturita, ella es un agente que promueve unidad, que promueve gozo. Y eso es lo que Dios quiere, gente que ya no estén tan egoístas pensando en sí mismo, porque tocar tiene que ver con tomar. Pero me impresiona que tocar también te van a golpear, lo que indica que usted no puede disfrutar del pandero sin antes recibir un golpe. Entonces el golpe es señal de proceso, y cuando entonces se emite el sonido glorioso significa victoria. Entonces ahí tenemos los metales que resuenan y todo el mundo chévere, ay qué bien, wow, todo el mundo quiere ser parte, pero Dios quiere que nosotros nos preparemos y andemos caminando disfrutando de nuestra victoria. Entonces esa victoria ya está promoviendo una herencia que nos fue entregada, y cuando hablamos de herencia hablamos de un legado, hablamos de algo que se nos ha entregado. Y me gusta mucho porque una de las definiciones de heredar tiene que ver con pobreza. Quiere decir que cuando Dios viene a nuestras vidas se va la miseria. ¿Qué tipo de miseria? La miseria del alma, la miseria del espíritu, la miseria familiar, la miseria económica. No es que nos volvamos ricos, es que no nos volvemos miserables. Dios nos da lo que necesitamos para cada día. Y aquí entonces hay algo impresionante, y por eso vemos en Salmos 16:2, en la traducción del lenguaje actual, en la TLA, vemos algo asombroso que nos muestra Papá Dios, y es que dice: yo te he dicho, tú eres todo lo bueno que tengo, y lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo he recibido una herencia en el cual en mí no hay escasez. Y es el tipo de cristiano, pastora, que cuando está en Cristo, todo lo disfruta. Anda caminando y anda disfrutando de esa herencia. No anda mendigando porque sabe quién es su padre. Y nos vemos envueltos en una escasez que la gente anda como si no tuviese padre, como si no tuviese herencia. La herencia tiene también que ver con dar. Y aquí, y ese es cuando lo vemos en una definición íntegra, vemos que si tú tienes una heredad espiritual y tú no estás en la capacidad de dar, entonces todavía tú no recibes la herencia eterna. Y es posible que ya tú eres rico en Dios y todavía tú vives como un miserable. Y me recuerda al caso de un señor que, por cierto, fue en Estados Unidos, y se habla de esta historia bien interesante, que él estaba sembrando el patio de su casa, y cuando está sembrando el patio de su casa, dice: es que esta tierra es mala. Esta tierra es muy mala porque aquí no se dan los frutos. Aquí lo que yo siembro muere. Entonces busca un amigo arqueólogo y especialista en estos asuntos y le dice: mira, lo que tú necesitas es hacer un estudio de suelo. Y entonces comienza a hacer un estudio de suelo. Y cuando hace el estudio de suelo, él le dice: muchacho, lo que pasa es que tú estás sobre yacimientos de riqueza petrolera. Y como tú lo que tienes es petróleo debajo de tu tierra, ningún fruto se puede dar. Entonces el hombre que maldecía porque un fruto no se daba era rico y no lo sabía. Lo que indica es que hay gente que no puede disfrutar de la riqueza en Dios porque no sabe quién es Dios en su vida. Y lo primero que yo necesito entender es que debo venir a Dios. Una vez yo vengo a Dios, tengo un encuentro personal con Dios. Y luego que tengo un encuentro personal con Dios, voy a vivir una vida de transformación. Es cierto que no somos lo que éramos, pero es muy cierto que todavía no hemos llegado a ser lo que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, esta herencia nos va a llevar a un depósito que diariamente vamos a poder disponer de él para nosotros poder disfrutar de esa herencia. Pero ¿qué pasa? Que la gente tiene a un Dios que está confinado y especificado solamente a caprichos vanidosos y perecederos. Pero Dios quiere que nosotros le veamos como la fuente del todo bien. El punto es que yo puedo tener mucho dinero
y es posible que a mí no me interese disponer de esos recursos, como cuando usted ve a una gente y dice, ese hermano está muy traposo, ese hermano está muy tirado, y de repente alguien dice, pero si tuvieses el closet que tiene ese hermano, te quedas impresionado. Entonces no es decir lo que tengo. Es como el que llega tarde al lugar y le dice, yo llegué tarde, pero yo me levanté desde las 4 de la mañana. El punto no es que te levantaste a las 4 de la mañana, el punto es si llegaste temprano. Entonces Dios nos pregunta a nosotros, el punto no es que tú me digas que tengo a Dios, la realidad es, yo disfruto tener a Dios. Entonces a veces contamos con un Dios que no disfrutamos. Dios quiere mudar este viejo hombre en nosotros y necesitamos disfrutar de esa herencia como Bartimeo. Por eso me gusta mucho este Bartimeo, que Bartimeo sabía que ahí había riquezas y él dice, yo fui golpeado y ya mi proceso de tocar el pandero llegó. Me dieron con violencia, que es otra de las definiciones de tocar, de nagá, y ya me dieron con violencia y es verdad que me siento aturdido, pero yo he escuchado que por ahí anda y camina uno que es rico en todo y yo solamente necesito hacer un poco de esfuerzo. Y entonces él comienza diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia, este hombre quedó, mire, seco. No tenía ni siquiera palabras porque ya había quedado afónico. Estaba ronco. Este hombre no sabía, ya las palabras no salían claras. Pero algo interesante es que él decía, si yo voy a la herencia que ya me fue proporcionada, entonces lo único que me queda es disfrutarla. Y él no se quedó allí. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ser bendecido, pero en una forma caprichosa. Y este hombre, desde su anonimato, desde su parte incierta, dice, yo sé que hoy yo puedo disfrutar de esta herencia que no perece. Y ya vemos que al final recibe ese milagrazo tan impresionante, amada pastor. Tremendo, demasiado poderoso lo que Dios nos ha permitido poder recibir, toda la iluminación de todo este concepto al presentar todo este contexto de lo que es la herencia, y ya tomando en cuenta un par de minutos lo que es la herencia del reino, para puntualizar hacia dónde nosotros queremos llegar y qué queremos que nos interpreten las personas con herederas de victoria. Las grandes victorias de un hijo o de una hija de Dios está en ser salvos y disfrutar mientras estamos aquí, mientras vamos en este peregrinaje, esas victorias de Jehová sobre nuestras vidas, esos éxitos, que fue el caso precisamente de María. Al llegar a ser herederos del reino, ¿cuáles son los pasos o principios que nosotros debemos de adoptar para poder disfrutar esa maravillosa herencia? Hermoso, pastora. Ciertamente nosotros ya tenemos la herencia que nos fue entregada. Ahora la herencia en la parte del reino, la Biblia nos habla, pues mira, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y aquí hay un principio interesante. Lo que me está diciendo es que el reino se comienza a disfrutar desde la tierra. Óigame bien, la venida de Cristo y esa parte eternal se disfruta desde la tierra. No como la gente cree que hay todo el gloria allá arriba. No. También Dios quiere, porque el reino tiene que ver con poder, con autoridad, con justicia y con implementar. Lo que indica que Dios te va a entregar autoridad, poder y dominio. Pero yo debo hacerlo bien, porque eso es mostrar el reino de Dios y su justicia. Pasos a seguir. La palabra dice que todo el que viene en pos de él y no deja toda aquella vida pasada, ciertamente no es digno del reino de los cielos. Y ahí vemos que los primeros pasos es, después que yo acepto a Cristo, viene la etapa de la regeneración. No se queda ahí, no se queda con confesar a Cristo. Yo tengo que ir, matar a este viejo hombre todos los días. Y allí es donde yo dejo borrachera, mentiras, avaricias y todo pecado desenfrenado, porque nosotros a veces tenemos que pecado es que
que yo no salí embarazada en la iglesia, que yo no estoy en adulterio, que yo no estoy en fornicación, que yo no bebo, que yo no fumo, pero las intenciones del corazón que no se arrepienten, la mentira engañosa dentro de mí que no cesa, y ciertamente el espíritu altivo que no se humilla. Esas son razones que limitan nuestra revelación de una herencia incorruptible que ya nos ha sido entregada, amada pastora. Poderoso, pastora. Gloria al Señor por toda esta explicación y este tiempo que hemos dejado aquí para que lo puedan disfrutar todos nuestros televidentes o todas las personas que están ahí a través de este medio. Algo muy importante al final. Iniciamos con la presentación y la pastora también continuó con el mismo de lo que es el paso del desierto, pero con un instrumento en la mano, donde en el momento que debemos de tocar debe de ser preciso, tomar en cuenta ese tiempo indicado donde nosotros vamos a hacer alianzas, donde vamos a unir esfuerzos, donde vamos a cantar las grandes victorias de Jehová. Moisés y Miriam se prepararon para ese gran momento de la victoria, del cruce del mar, pero esto no se terminó allí. Ellos continuaron el paso. Y algo que quiero puntualizar muy importante, puede ser que tú no seas de lo que vas a llegar a ver todas las victorias de Jehová cumplidas en toda tu generación, pero la responsabilidad tuya y nuestra es dejar huellas positivas de que en esos momentos donde el sol candente nos está atacando, donde tenemos grandes desafíos y un largo trayecto por recorrer, tenemos que estar preparados con el instrumento de victoria que vamos a tocar en ciertas paradas y determinados momentos. Ciertamente sí es. Amén. Así que gloria al Señor por ti que estás ahí. Gracias, pastora Keila, por ser de bendición en este tiempo. De este lado, la pastora Mabel del Carmen y la pastora Keila Simón desde República Dominicana. Para nosotros más que un placer. Recuerde usted que transmitimos desde el Centro Familiar Cristiano El Sinaí. Estamos ubicados en Massachusetts. Así que gracias por ser parte de esta bendición. Te bendigo y muy buen tiempo para todos.